Hola, buenas noches. Esta es una nueva entrega de los videos para facilitar el análisis del proyecto. En esta ocasión quiero centrarme en el marco analítico de Ansel y Gash. Esto es especialmente importante para la entrega 3 de nuestro proyecto. Simplemente una breve introducción. Este es un modelo basado en el paper de este par de autores de la Universidad de California en Berkeley que se llama Collaborative Governance in Theory and Practice, gobernanza colaborativa en la teoría y la práctica, que es un metaanálisis de diferentes estudios sobre procesos colaborativos. Con base en esos estudios y en ese metaanálisis, ellos diseñan un marco analítico para entender los procesos colaborativos que en particular me ha resultado muy útil para llevar esta clase. Lo usamos porque es aplicable y porque conecta con otros conceptos clave que hemos venido desarrollando a lo largo del curso. No es el único modelo, yo los invito a explorar otros. El mismo paper, al ser un metaanálisis, pues llama a una literatura muy interesante que ustedes pueden consultar si se van engomando con este tema de la colaboración y la gobernanza colaborativa. Solamente como claridad, estamos armando este rompecabezas y esto fue un muy buen punto que salió en nuestra sesión presencial. Para efectos analíticos, la entrega 1 era la definición del problema de alternativas. Eso se basa en el marco de Bardach, The Eightfold Path, y esos 8 pasos que detallé en los primeros 3 videos. Nosotros, recuerden, solamente estamos en la parte de definición del problema y definición de alternativas de solución. Como experimento en este curso, entonces estamos sumando por el otro lado un mapa de actores, que es la entrega 2. Estamos sumando un diagnóstico del proceso colaborativo, que es la entrega 3. Y al final, nuestra entrega última es un pegado de todos estos temas. Por eso lo ven ustedes como un Lego, porque esto se va construyendo y lo pegamos. Conceptualmente sentimos que es ideal separar. Estamos, digamos, en el problema de política pública que entendimos, pero estamos tratando como de entender ese entorno de colaboración con actores y con los elementos clave del modelo para después juntar y ver qué nos da en un memito que esperamos sea muy chévere. Esto lo vimos en clase, pero lo quiero repasar y dejarlo aquí en video, que considero que es una herramienta útil para ustedes cuando vayan pensando en esto. El modelo de Ansel y Gash plantea unas condiciones iniciales, plantea acá en la parte de arriba un diseño institucional, plantea aquí en la parte de abajo el liderazgo facilitativo como elemento clave. Aquí en el centro plantea el proceso colaborativo, un proceso, digamos, circular que se refuerza con los elementos que están internos y unos outcomes, que son unos outcomes de política pública. Recuerden que hemos estado hablando también de la teoría de cambio y cómo se conectan unos insumos, unas actividades, unos productos, unos resultados y un impacto. En este caso estamos hablando del impacto de política pública y lo que estamos intentando explorar, y vamos a explorar particularmente en la clase número 7, es la efectividad de estos procesos. Cuando un proceso colaborativo conduce a resultados superiores a otro tipo de procesos llevados en otro tipo de estructuras. Queremos preguntarnos eso y con esta experiencia tratar de entenderlo. Entonces, por eso ese cajón de los outcomes como resultado en este modelo. Eh, Simplemente voy a detallar cada uno, esto lo vimos en clase, pero quiero que lo tengamos aquí presente. Las condiciones iniciales hablan de 3 elementos clave. Número 1, la simetría. Número 2, incentivos y barreras a la participación. Y número 3, el historial de cooperación. En la simetría habla sobre el balance de las relaciones, y esto particularmente está expresado en poder. Eh, si hay una parte más poderosa, si hay una parte que hace valer más su posición, si hay una parte, digamos, que domina la conversación, esas asimetrías pueden dificultar el proceso colaborativo.
El segundo tema, el de incentivos y barreras a la participación, habla de la voluntariedad de estos procesos. Como vimos, la definición de los procesos colaborativos son eminentemente voluntarios. Puede haber alguien que convoque, pero la voluntariedad es clave y por lo tanto los incentivos a participar son fundamentales. Y por último, el historial de cooperación, que como hablábamos en clase, si hay un historial de cooperación, si las partes se conocen, si ya han construido confianza, hay una alta probabilidad de que esos procesos inicien con pie derecho. Esto habla sobre todo para los que han visto algo de teoría de juegos, una de las formas de superar esos dilemas, el dilema del prisionero, todo esto lo pueden googlear y encontrar muy fácil en Wikipedia, y seguramente muchos ya lo han visto, pero una de las formas de superar ese dilema del prisionero, de llegar a unas situaciones en que ninguna de las partes cooperan, es construyendo un historial de cooperación, repitiendo las situaciones. Entonces, estos tres elementos son las condiciones iniciales del modelo y habilitan o deshabilitan en algunos casos la posibilidad de colaborar. El diseño institucional, que son como esos cajoncitos de arriba y de abajo que ustedes veían, habla de 4 elementos con uno destacado abajo. El primer elemento es la inclusividad en la participación. Deben ser procesos abiertos, incluyentes, donde se convoquen diversas visiones, diversas filosofías, diversos intereses en la materia. Eh, un tema de altísima complejidad, porque digamos quiénes son los invitados, quiénes son los legítimos, pero en un estado ideal este modelo nos habla de un proceso abierto e incluyente. Lo segundo es la exclusividad del espacio participativo. Habla entonces de que ese espacio colaborativo sea la única instancia para colaborar y resolver el problema de política pública desde su formulación, desde su implementación o desde su evaluación. Si las partes encuentran otros espacios, si encuentran unas avenidas más directas, si encuentran otros mecanismos para formular o implementar esa política pública, eso claramente va a deslegitimar el espacio y va a generar unas dificultades en el proceso colaborativo. Y por último, habla de unas reglas claras que se apliquen de una forma consistente. Esas reglas, hablábamos en clase de que se construyen en el mismo proceso, los mismos actores se sientan, los mismos actores las definen y claramente es un reto, nuevamente hablando de la simetría, de cómo hacer para que las partes estén en igualdad de condiciones y esto funcione. Un elemento muy importante, y los autores lo ponen como un cajón aparte, es el del liderazgo facilitativo. Hemos venido hablando de cómo el autoconocimiento, la autoobservación, la capacidad de entender esas falencias propias, las falencias grupales, las fortalezas propias, las fortalezas grupales y la capacidad de desarrollar este liderazgo que convoca, que articula, ese champion del que nos hablaba María Alejandra, la de la Fundación Corona en la sesión presencial, es muy importante. Siento, digamos, que con esta maestría nos estamos formando para fortalecer eso precisamente, y esto es una competencia muy importante del gerente público moderno, esa capacidad de articular, de convocar, de concertar, de conciliar, todos esos verbos que son muy importantes en un entorno donde ya esa división entre el técnico y el político no existe. Es un entorno donde lo que estamos tratando es de conectar unas redes y ahí el liderazgo es una herramienta fundamental. Pasamos entonces al proceso colaborativo. En este proceso se destacan 5 elementos. El primero es el diálogo cara a cara, el segundo es la construcción de confianza, el tercero el compromiso con el proceso, el cuarto el entendimiento compartido y el quinto las ganancias intermedias. El diálogo cara a cara habla entonces de cómo se derriban ciertos estereotipos y barreras que limitan la comunicación, de cómo los actores son capaces de sentarse a la mesa, de mirarse a los ojos, conversar, entender las diferencias. Un reto tremendo en esta era, digamos, de las tecnologías, donde tendemos a comunicarnos por WhatsApp, donde tendemos a agilizar las comunicaciones por videollamadas.
Esto no necesariamente habla del diálogo presencial, pero sí es ese momento de uno sentarse a entender y a construir con el otro como un elemento fundamental. Y recuerden que esto es un proceso circular. Aquí simplemente lo estoy pintando en esta tabla para aclarar los conceptos, pero en el diagrama ustedes lo ven como un proceso circular, iterativo, que no se sabe dónde arranca, no se sabe dónde termina, pero que fíjense que construye todo lo que hay adentro del modelo. En la segunda en el segundo concepto clave está la construcción de confianza. No solo son procesos de negociación, esto no es simplemente, digamos, yo planteo una postura, usted plantea una postura, encontramos unos mecanismos de ponernos de acuerdo, sino que también hay una construcción de confianza. Ahí es, digamos, es el creer que el otro está haciendo cosas que van en pro del colectivo y que yo también las estoy haciendo y que podemos construir esa confianza. Los autores de estos temas de gobernanza, incluso el mismo Juan Camilo Cárdenas de la Universidad de los Andes, habla mucho sobre la confianza y cómo las sociedades que tienen unos índices más altos de confianza tienden a facilitar estos procesos de colaboración. Lo tercero es el compromiso con el proceso, que los actores tengan la voluntad, los recursos, las capacidades. Como vimos, es un proceso costoso, es un proceso desgastante, es un proceso que puede llegar a ser desmotivante en muchos casos y por eso este compromiso es fundamental. Lo cuarto es un elemento que ha aparecido bastante, el entendimiento compartido. En la literatura de impacto colectivo que revisábamos aparece, en lo que nos hablaba Juan Luis también del ponernos de acuerdo aparece, y es cómo los actores son capaces de desarrollar un entendimiento común del problema y de las alternativas de solución. Fíjense lo importante que estamos haciendo en este curso de trabajarle duro a la definición del problema, porque es la base de la buena formulación de política pública y es la base de un buen proceso colaborativo. Y por último, un elemento que también compartíamos en clases, donde nos daban un ejemplo de transformación productiva en el agro posterior a los paros agrarios, este elemento de las ganancias intermedias, de cómo uno va mostrando lo que en el municipio de Villapinzón le llaman los mangos bajitos, cómo a través de generar esa credibilidad de que estos procesos sí pueden producir algunos resultados de corto plazo con la hipótesis de ser superiores a, a otros procesos que se llevan de una forma o más jerárquica o más unidireccional, este elemento de las ganancias intermedias se convierte en fundamental. Simplemente me devuelvo aquí para recoger, entonces fíjense que hay unas condiciones iniciales, hay un diseño institucional, hay un liderazgo facilitativo, hay un proceso y hay unos resultados de política pública, que estamos hablando del bienestar de miles o de cientos de miles o de millones de personas y queremos entender en qué casos estos procesos colaborativos llevan a resultados superiores de política pública. Les agradezco mucho la atención y espero que este video les sea de utilidad para el entregable número 3. Simplemente aquí les voy a mostrar la herramienta que diseñamos. Voy a aprovechar que estamos aquí grabando pantalla. Esta es la herramienta de Excel que ustedes van a tener ahí. Entonces lo que planteamos fue cada uno de estos criterios que desarrollamos, el racional que les estoy poniendo ahí, esta justificación que estoy poniendo ahí en la presentación y tratamos de graduarlo en esta herramienta aplicada como bajo, medio, alto, en que si, cuando los síntomas o cuando las condiciones permiten evidenciar un desarrollo bajo, un desarrollo medio o un desarrollo alto. La idea es que ustedes tomen esta matriz, separen aquí, por ejemplo, entonces hablamos de condiciones iniciales, simetría, eh, la justificación la hablábamos, si el proceso colaborativo tiene fuertes desbalances será propenso a ser dominado por los actores más fuertes y se desvirtúa. Y aquí arrancamos entonces. La situación de bajo es el proceso inicia con muy poco balance en la información, recursos y conocimiento de los diferentes actores. No existen medidas factibles para fortalecer el empoderamiento y participación de los actores más débiles.
Entonces, si en el problema de política pública que ustedes están abordando, esa es la situación, vamos a tener un proceso con un grado bajo de evolución de este componente. Simplemente, si quieren, lo marcan o digamos aquí lo van analizando. El medio, por ejemplo, es el proceso inicia con desbalances leves en la información de recursos y poder de los diferentes actores. Existen algunas medidas para mitigar estos desbalances y fortalecer la participación de los actores más débiles, pero no los corrigen en su totalidad. Quedan algunas cositas ahí desbalanceadas. Esa sería una forma media de evolución de esta categoría. Y por último, el alto es el proceso inicia con un balance alto en la información, recursos y poder de los diferentes actores. Hay unas medidas correctivas ahí a la mano para empoderar y fortalecer a los actores más débiles. Entonces, ustedes hacen el análisis de cómo se ve el problema de política pública que han seleccionado, le echan una mirada, digamos, a cuál sería el rango en que se encuentra, y cuando hayan completado ese ejercicio, obviamente es solamente una calificación, o como está pensada la herramienta es solo una calificación, no, el proceso no puede estar en bajo y medio a la vez, sino aquí se casan con bajo, aquí se casan con medio, aquí pueden casarse de pronto con alto y lo van así marcando y marcando, y eso cuando ya lo tengan pintado, lo que les permite es identificar unas brechas frente a una situación ideal, entre comillas, que nos plantea Ansel y Gash. Eso entonces les permite dar la claridad para un diagnóstico del proceso colaborativo. Ustedes ahí tienen una discusión con base en esta herramienta y ponen por escrito eso según las instrucciones del proyecto. De eso se trata la herramienta. Es una herramienta nuevamente experimental que desarrollamos para este curso. Comentarios, mejoras que ustedes quieran hacer, por favor, bienvenidas, pero la idea al final es hacer un buen diagnóstico del proceso colaborativo en el problema de política pública que estamos resolviendo. Les agradezco ahora sí la atención y vamos comentando esto a lo largo del curso.